Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, seguimos adelante con el Proforme, ya vamos por el capítulo 7, así que bueno, no sé si ya lo habrán leído, calculo que sí, y si no lo leyeron lo vamos viendo juntos, y si no, que sirva como un repaso de lo que ya leyeron, ¿no? Capítulo 7, me imagino que le habrá llamado la atención el título tanto como a mí, ¿no es cierto? Dice la espiritualidad del sexo, el dinero y las hamburguesas. Parece un capítulo escrito para Homero Simpson, pero no. Vamos a ver que no. Esto nos va a ayudar a entender un poco que todo tiene un contenido y un trasfondo espiritual, ¿no es cierto? Y que esa es la manera en la cual tenemos que verlo. Así que me acompañan con una oración y arrancamos, ¿sí? Bueno, Padre Eterno, gracias Señor por esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra, meditando en tu palabra y por sobre todas las cosas, viviendo tu palabra, haciendo de ella nuestra vida cotidiana, Padre. Gracias porque en vos podemos confiar y descansar y te pedimos que nos estés hablando, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, capítulo 7. Eh, Arranca diciendo el autor que dentro de las preguntas frecuentes que nosotros los cristianos tenemos es un permanente pedir, ¿no es cierto? Señor, dame más, Señor, dame más. Vieron que hay veces que pareciera que es una lista de peticiones, ¿no es cierto? Y nos olvidamos de la acción de gracia cuando oramos, ¿no? Pero cuando pedimos el tema es qué es lo que en realidad estamos pidiendo. Estamos pidiendo más del Espíritu Santo, estamos pidiendo más dinero, ¿eh? Somos insaciables los seres humanos, ¿no? Entonces, en el caso de que nos estemos refiriendo a una cuestión espiritual, tenemos que saber que ese potencial de pedir más de su presencia tiene un potencial. ¿Y ese potencial cuál es? Ese es el potencial de eh, parecernos más al Señor Jesús, ¿no es cierto? Que ese también es el objetivo, debería ser nuestra meta, ¿no? Eh, Pedirle más que a Dios, más sabiduría, más amor, más revelación, más santidad, más del fruto del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver un poco cuáles son las condiciones para las cuales Dios puede realmente acceder y confiarnos más, ¿no es cierto? En primer lugar, tenemos que saber que si nosotros no estamos realmente capacitados para recibir más, no nos va a dar más, ¿no es cierto? Porque si no, lo que al principio pudiera ser una bendición, se transforma en una maldición. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para recibir ese más, ¿no es cierto? Dice Mateo 25-23 que el Padre nos va a confiar mucho si primero somos fieles en lo poco, ¿eh? ¿Se acuerdan ese versículo? Si somos fieles en lo poco, el Señor después, recién ahí, nos va a poner por mucho. Y eso está en Lucas 16:11 también, un versículo que nos cita el autor y que dice, estoy en la página 110, el que me quiera seguir, dice entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Acá ya podemos ver un primer lazo, ¿no es cierto?, entre las riquezas mundanas, plano físico, y las riquezas del cielo, plano espiritual, que están ahí juntas, presentes y que no pueden separarse. Y ahora nos metemos de lleno en ese tema, un poco con la naturaleza también con la cual Dios nos creó. Según dice la palabra, los seres humanos somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu, ¿no es cierto? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Escuchaba un pastor que decía que somos un espíritu, estamos en un cuerpo y tenemos un alma, una forma de mirarlo. Pero tenemos que saber que somos una unidad, y que todo está conectado con todo, no se puede separar el cuerpo del alma o del espíritu, ¿no es cierto? Y vemos cómo están vinculados, cómo están relacionados, ¿no es cierto?, estos tres cuestiones, vamos a llamarlo así, que nos conforman, ¿no es cierto?, que el Señor planificó hacernos así, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el autor menciona el caso de los médicos, ¿no es cierto?, que muchos médicos iban a decirnos y explicarnos más en estos últimos tiempos, ¿no?, que muchas de las enfermedades son psicosomáticas. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto, que sean psicosomáticas? Que los pensamientos y que las emociones repercuten en nuestro organismo, repercuten en nuestro cuerpo, en nuestra parte física. Puede enfermar o puede sanar, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con la fe espiritual, ¿no es cierto? Y si alguien, el autor dice, bueno, si alguien pregunta,
de qué origen es determinado problema, si es un problema físico, si es un problema emocional, si es un problema espiritual, podemos saber que en una mayor o menor medida una de las partes tiene influencia, pero es un problema, ¿cierto? Es un problema y tenemos que saber que no todos los problemas se resuelven tomando medicamentos, parte física, no todos los problemas se resuelven yendo al psicólogo, parte emocional o parte almática, y no todos los problemas se resuelven orando o echando fuera demonios, ¿cierto? Parte espiritual. Los seres humanos somos bastante complejos y nuestras dificultades o las cuestiones que nos tocan vivir también son complejas. Por eso tenemos que vernos de manera integral. El autor utiliza una palabra que es holística también, pero es integral. Seguimos avanzando en el capítulo y vemos que en Marcos 5, del 41 al 43, yo se los leo, dice así. La tomó de la mano y le dijo, esto se van a acordar de este episodio, la tomó de la mano y le dijo, Talita Kumi, Talita Kum, dice ahí, pero yo lo había leído como Talita Kumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, y escuchen, y les mandó que dieran de comer a la niña. Qué ejemplo más que interesante, ¿no es cierto? Porque acá podemos ver que el Señor Jesús, ¿qué hizo? Resucitó a la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Inmediatamente después de esto, ¿qué fue lo que le dijo? Denle de comer. Fíjense cómo interviene la parte espiritual y la parte física. Tenemos el milagro sobrenatural de la resurrección, pero también el milagro natural, de decir, hay que nutrirla, denle de comer, ¿no? Bien, vemos cómo van interactuando estos aspectos de nuestras vidas. Hasta acá la parte de las hamburguesas que le dio título al capítulo. Y sigue hablando el autor, dándonos ejemplos para que logremos entender cómo fuimos creados, cómo funcionamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hace una referencia al sexo, que la gente cree que únicamente se refiere a una cuestión de testosterona, progesterona, líbido, cuestiones físicas, cuestiones químicas, ¿no? Y se olvidan que también está influenciado por una parte espiritual, ¿no? Y da varios ejemplos, ¿cierto? Las adicciones sexuales, la trata de personas, las consecuencias de un abuso, el adulterio, familias que son destruidas por el adulterio. Entonces vemos que también la parte sexual en la parte sexual, la cuestión espiritual es muy importante y es determinante, o para bien o para mal, ¿cierto? Ahora, seguimos adelante, la cuestión del dinero. Bueno, acá el autor hace un ejemplo bien gráfico y que nos afecta a nosotros, ¿no? Porque habla de las iglesias, ¿no es cierto? Él dice, no entiende, dice el autor, yo no entiendo las iglesias que dicen, nosotros no hablamos del dinero únicamente de cuestiones espirituales, ¿no? Dándonos a entender que, por supuesto, en la cuestión de dinero también hay una cuota espiritual, ¿no es cierto? Ejemplo que nos cita el autor, bien conocido para nosotros, la ludopatía, por ejemplo. Vieron que ahora hay una campaña muy fuerte porque evidentemente están muy preocupados por el tema de la ludopatía, especialmente en los chicos, que tienen acceso a casinos simplemente a través del teléfono, ¿no? Compras compulsivas, etcétera, etcétera. Todo esto afecta a la economía, pero sin lugar a duda afecta también la parte espiritual de la persona, la va destruyendo, ¿no es cierto? Y da el ejemplo también de que incluso la moneda tangible, el papel, que el billete que uno todavía por ahora puede seguir sosteniendo en las manos, también es una cuestión espiritual o almática de confianza, ¿no es cierto? Una persona puede tener más o menos confianza en un billete según el estado que lo emitió, ¿no es cierto? Vamos a decir, la clásica nuestra de los argentinos, que confiamos más en el billete emitido por el gobierno de Estados Unidos que en el billete emitido por nuestro propio gobierno, con un sustento determinado, ¿no? Pero también es una cuestión de confianza, es algo intangible, porque en realidad ustedes saben que hace muchísimos años que incluso el dinero emitido por Estados Unidos ya no tiene sustento en el patrón oro. Entonces hay una cuota muy importante ¿de qué? De confianza, de algo que no es tangible, ¿no es cierto?
Entonces ven, bueno, acá menciona que el Señor Jesús le da nombre a este espíritu que ronda en lo que se refiere a la cuestión monetaria, que es el nombre de Mamón, ¿cierto? Y después nos cita Lucas 12, 21, en la página 113 del libro, y dice lo siguiente: el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. ¿Está? Bien. ¿Cuál es la condición? ¿Qué condición nos muestra nuestro tipo de relación con Dios? ¿No es cierto? Nuestra conexión con Dios puede ser nula o pobre, ¿no es cierto? Si uno le da mayor importancia a lo que es el dinero, ¿no es cierto? Sabemos que la palabra nos enseña que no se puede servir a dos señores, ¿no es cierto? Y eso también es una forma de idolatría, ¿no? Porque generalmente el cristiano evangélico cree que la idolatría se limita a arrodillarse frente a una estatua, o prenderle una vela a una imagen, etcétera, etcétera. Pero hay muchas formas de idolatría, ¿no es cierto? El concepto de idolatría, ustedes lo pueden ver en la página 113, dice: la idolatría es la dimensión espiritual de nuestro apego emocional y o físico a cosas o personas que no son Dios. Miren qué interesante. Cortita pero bien clara. Permítame que se lo lea de nuevo. La idolatría es la dimensión espiritual de nuestro apego emocional y o físico a cosas o personas que no son Dios, ¿no? Bueno, nos damos cuenta que trasciende la cuestión de rendirle culto o idolatrar únicamente a una imagen, ¿no es cierto? Dice el autor: decime qué te hace feliz y te voy a decir a quien adoras, ¿no? Y bueno, da un ejemplo de la vida cotidiana, ¿no es cierto? El vínculo entre un empleado y su jefe. Dice que si tu parte emocional, que si tu estado de ánimo depende a que si el jefe o te hace una sonrisa o te gruñe, bueno, convertiste a tu jefe en tu ídolo, ¿no es cierto? Filipenses 3:19 dice: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Ahora, ¿cuándo aparecen los ídolos? ¿Cuándo aparecen los ídolos en la vida de una persona? ¿No? Cuando hay carencias emocionales, ¿no es cierto? Que no fueron resueltas correctamente, ¿no es cierto? Vemos que un estómago que está vacío busca saciarse. Cuando hay algo vacío, necesita ser llenado. ¿Con qué lo vas a llenar? Si lo vas a llenar con aplausos, con bienes materiales, con viajes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos que ver que la vida espiritual, ¿no? de una persona es muchísimo más amplia de lo que nosotros por lo general estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Uno cuando enseguida habla de una vida espiritual o cuestiones espirituales, uno enseguida lo enfoca únicamente en lo que es o la oración, o el ayuno, o el adorar, o en la lectura bíblica, ¿no es cierto? Que, que es verdad, pero tenemos que saber que es muchísimo más amplio que eso. Y acá viene la parte que nos sacude la estantería a unos cuantos, porque dice que tenemos que ver la naturaleza espiritual de cada actividad u objeto y realidad que nos rodea. Acá se empieza a ampliar el concepto de espiritualidad. Ahí voy. Ejemplos bíblicos. Cita Zacarías 14, del 20 al 21. Yo se los leo en la versión NTV. Zacarías 14, del 20 al 21, dice así. Escuchen porque acá lo vamos a ver ejemplificado lo que nos dice el autor con un versículo bíblico. En aquel día, hasta los cascabeles del arnés de los caballos se inscribirán estas palabras: Santo para el Señor. Las ollas de la cocina en el templo del Señor serán tan sagradas como los tazones que se usan al lado del altar. De hecho, toda olla de cocina en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos celestiales. Todo el que venga a adorar tendrá plena libertad de usar cualquiera de estas ollas para cocinar sus sacrificios. En aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos celestiales. Bueno, ¿cómo nos amplía, ¿no es cierto?, a cosas y a actividades
la cuestión espiritual que parecía que estaba vedada únicamente a lo que era una cuestión de oración o de lectura bíblica. No, lo amplía a objetos, lo amplía a actividades, ¿no? Colosenses 3, 23 y 24 dicen, y todo lo que hagáis, todo, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si deseamos ser como Jesús en todo, debemos crecer como Él. Página 115, sigo avanzando en el capítulo 7, y justamente Efesios 4:15 nos dice esto, ¿no? Crezcamos hasta ser en todo como Cristo, es lo que exhortó Pablo a los efesios. Debemos crecer en todo, en sabiduría, ¿no? La cuestión es, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Escuchen qué interesante el concepto. Es la destreza de usar tu superpoder, que eso en realidad se llama metacognición, ¿no? A esto de la metacognición el autor le llama superpoder. Ahora, ¿qué es la metacognición? Vamos a ver un concepto. La metacognición es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento. Consiste en ser consciente de cómo aprendemos, razonamos y resolvemos problemas. Permite planificar estrategias, supervisar el progreso y evaluar los resultados para mejorar el rendimiento. En esencia, es el arte de aprender a aprender. Esto es lo que nos diferencia de los animales y de la inteligencia artificial. Al menos por ahora pareciera con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, entonces una herramienta cognitiva que en cierta manera nos da la capacidad de salirnos, digamos, de nosotros mismos y tener una perspectiva diferente sobre nosotros como si fuéramos otra persona, ¿no es cierto? Nos sirve para entenderlo, nos permite de alguna manera actuar con sabiduría frente a una derrota, por ejemplo, ¿no es cierto? A una crisis, ¿no es cierto? Y darle tiempo a nuestras emociones para no reaccionar de una manera introspectiva. Funciona también con el tema del enamoramiento, nos dice el autor. No pude evitar enamorarme, sí, dice, pudiste evitar enamorarte. Tenés que entender que a lo mejor no pudiste evitar que te atraiga, pero lo que sí podrías haber evitado es continuar con una relación. Eso sí lo podrías haber evitado, ¿no? Pero bueno, la química anuló la metacognición, ¿cierto? Nos comportamos en forma compulsiva, ¿no? Y bueno, terminamos vendiendo la primogenitura por un plato de lentejas, ¿no? Como pasó hace muchísimos años atrás. Vemos que la mente y el espíritu están interconectados, no se los puede separar. Y acá viene una frase que a mí me gustó mucho, seguramente ustedes van a estar de acuerdo con esto. Fíjense qué interesante lo que escribe, porque dice, a veces lo más espiritual que podés hacer es detenerte y pensar. ¿Tá? Lo más espiritual que podés hacer es detenerte y pensar. Bueno, hablando un poco de esto de la inteligencia artificial, es una mención que los sociólogos, los filósofos y los educadores también temen que haya una involución, ¿no es cierto?, en lo que se refiere hacia una humanidad que no piense, que no esté acostumbrada a utilizar el cerebro como se tiene que utilizar. Seguimos avanzando, ya estamos en la página 117, vamos a leer Proverbios 4, Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Lo pone la sabiduría en una escala superior a cualquier bien natural. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Nos habla del uso de la tecnología, ¿no es cierto?, que nos está llevando un poco a todo esto. Y hay un dato muy interesante porque nos habla un poco de un aspecto neurológico, ¿no? Porque dice que si estamos luchando contra alguna de las adicciones que hemos ido viendo, que hemos ido mencionando, tenemos que saber que
la adicción de una persona, la dificultad de una persona tiene un asiento fisiológico, interesante, un asiento fisiológico, como si fuera una partecita en el hardware de nuestro cerebro, ¿no es cierto? Y las adicciones pueden tener origen o estar directamente vinculadas con cuestiones emocionales, espirituales o físicas, ¿no? Y acá cuando cita a los neurólogos que explican, ¿no?, que hay ciertas conductas que crean cercos cerebrales que son conocidos por las neuronas, y las conexiones sinápticas que hacen. Conexiones sinápticas, las químicas, y los demás habitantes de tu mente, de tu cerebro, perdón, hace que se creen surcos. Y esos surcos se van profundizando. ¿De qué manera? Con la repetición constante de una determinada conducta, de un determinado pensamiento. Cuando hay una repetición constante se van creando esos surcos. Pero lo bueno es que el cerebro es maleable, ¿no? Tiene neuroplasticidad y tiene capacidad para crear nuevas conexiones neuronales y nuevos surcos. Cambiar, aprender, renovarse. Es decir, que hay surcos que pueden ser tapados y que haya nuevos surcos que realmente sean edificantes para nuestra vida. Página 118, Romanos 12:2. Toda transformación verdadera en la vida es provocada por una renovación de nuestra mente. ¿Se acuerdan el versículo tan clásico del apóstol, ¿no es cierto? Sabemos que Dios puede liberar a una persona de una adicción en forma instantánea. Lo puede hacer. De hecho, estoy seguro que más de uno de los que estamos acá lo hemos visto y somos testigos de esto. Pero también podemos saber que muchas veces ser libre de una determinada conducta que nos esté perjudicando lleva un proceso. Ese proceso que nosotros solemos llamar santificación. Entonces, conclusión, y para ya terminar. ¿Qué es lo que provoca cambios? ¿Es la iluminación espiritual o la neuroplasticidad? Es lo que nos plantea el autor. La respuesta que nos da es ambas, una y la otra. Acuérdense que somos seres integrales, cuerpo, alma y espíritu, pero somos integrales, holísticos, como dice el autor. Finalmente ustedes van a ver ahí en la página 118 hay un ejercicio, por supuesto que es un ejercicio personal. Háganlo, les va a servir, lo pueden ver, página 118, 119, es una página y un cuarto que ustedes pueden leerlo y seguir una guía como para hacer este ejercicio. Háganlo, y bueno, yo después les mando la tarea de este capítulo que terminamos, el capítulo 7. Bueno, me gustó leerlo, para mí fue de bendición, me gustó este capítulo, me ayudó un montón a entenderme un poco más a mí mismo. Ojalá que a ustedes les haya pasado lo mismo, estoy seguro que así debe haber sido. Así que nos estamos viendo la próxima, que Dios les bendiga. Chau.